Imagino que hay muchas veces que hay crisis como de inspiración, ¿no? De creatividad. Si estás a tantas cosas y siempre con esa intención de crear algo que pueda llegar, al final te exiges más de la cuenta. Sí, está claro que en los primeros cortos que hicimos no tienen nada que ver a los que estamos haciendo ahora. O sea, al principio hacías cosas para practicar, para probar, para, no sé, o sea, los 5 o 6 primeros cortos que hicimos eran todo de prueba, básicamente. O sea, no los hacía, de hecho, ni los presentaba a festivales porque decía, bueno, estos son cosas para mí, para probar o lo que sea, para ver cómo puedo rodar una persecución, ver cómo puedo trabajar con actores, ver cómo grabo un diálogo. O sea, para probarme, simplemente ver si era capaz de hacer cosas. Y una vez ya empiezas a moverte y empiezas a hacer, pues mira, esto ya lo hicimos, vamos a ponerlo en práctica en un corto a ver si la gente empieza a reaccionar ante lo que estás haciendo. Y cuando ves, pues, por ejemplo, pones en práctica cortos como, por ejemplo, en un momento, y en un pase en Madrid, a una de las espectadoras que estaba asistiendo al pase, bueno, pues tuvieron que parar el pase 3 minutos antes de acabar el corto porque una espectadora le dio una crisis de ansiedad viendo el cortometraje. Es como diciendo, bueno, por un lado te sientes mal porque dices, joder, la pobre chica, pero por otro lado dices, pues lo hemos conseguido. Algo creado, ¿no? Sí, sí, algo hicimos, ¿no? Está claro que si alguien le dio una crisis de ansiedad es porque algo hicimos bien, entre comillas. Entonces, claro, es básicamente los primeros cortos empiezas a probar, empiezas a ensayar y ya lo siguiente ya empiezas a intentar contar historias utilizando lo que has contado y cosas que tú consideras que pueden ser interesantes para la gente que la vea, ¿no? Está claro que hay momentos en los que dices, pues no tengo nada importante ni nada interesante que contar, hasta que un día te ocurre algo y dices, espérate un momento, esto lo puedo contar de tal manera. Entonces al final te vas a, muchas veces, o sea, te ves mirando el entorno, mirando alrededor y valorando los paisajes como localizaciones, más que como mirándolos como si fuesen sitios bonitos y tal, porque dices, bueno, a lo mejor aquí podría contar algo, a lo mejor podría contar lo otro. Y hay veces que no te viene nada y simplemente pues te dedicas a trabajar y ya está, ¿no? Viendo tu trayectoria, parece que te decantas más por el cine que por la televisión. ¿Crees que, o sea, qué crees que tiene el cine en realidad que te atrapa más que...? A ver, la televisión está claro que son formatos estandarizados y tienen una estructura clave. O sea, tú, por ejemplo, ves un informativo, los informativos son iguales todos los días. Hay un programa que, por ejemplo, ves el programa piloto un día y son iguales todos los días. Entonces, claro, yo, por ejemplo, hemos trabajado en un montón de programas y el que más libertad he tenido fue en Chihuahua TV, que ahí, claro, eran todos sketches. Y hacíamos parodias de películas, parodias de programas de televisión, entrevistas, de todos. Hacíamos un montón de cosas varias, de mucha variedad. Eso me permitía, pues, oye, pues hoy hacemos esto, hoy hacemos lo otro, y tenías podías hacer 1000 cosas. Lo guay de ese tipo de programas es que te permite explorar a nivel artístico, pues, cómo contar alguna historia, pero el resto no. O sea, los programas son sota, caballo y rey y venga, y todos los días esto y esto. Está claro que la publicidad es un campo que también te ayuda, bueno, a contar un poquito más de historia y sobre todo eso, tú quieres generar sensaciones en el público, quieres algo, lo que sea. Y con un programa de televisión simplemente te estás dedicando a llevar información, a llevar algo en concreto y a nivel técnico-artístico no es tan exigente como, por ejemplo, puede ser contar una historia y ver qué es lo que le pasa al público cuando la ve, ¿no? Claro, experimentar más tu creatividad de alguna Claro. forma. Y en tu último trabajo, Amar al Prójimo, por ejemplo, dices que fue como sacar todo lo que llevaba dentro. Sí. O sea, el mensaje es súper claro, muy, muy claro. ¿Es una crítica sobre la hipocresía? A ver, básicamente, ahora mismo estamos en un momento complicado, sinceramente. Yo considero que estamos viviendo, o sea, una gran parte de la sociedad se refleja en el cortometraje dentro del tema del catolicismo en sí, pero hay una gran parte de la sociedad que vive de una manera muy hipócrita. O sea, criticas una cosa, pero después haces lo mismo en otro lado. Por ejemplo, estamos viendo que, por ejemplo, sin ir más lejos, hay mucha gente de derecha, de ultraderecha, que está totalmente en contra del aborto, ¿no? Pero están a favor de la pena de muerte. Entonces, sinceramente, esas cosas no las entiendo. O sea, ¿cómo puedes estar a favor de...? No, es que es salvar una vida, es que salvar una vida. Sí, pero es que por otro lado quieres cargarte una vida. Yo no estoy ni a favor del aborto ni en contra. No estoy a favor del aborto ni en contra de la pena de muerte. Pero estamos hablando de una hipocresía total. O sea, estamos hablando de, hay que ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso este de los cristianos, por ejemplo, hay muchísimos cristianos que dicen, es que hay que amar al prójimo. O sea, rezan el Padre Nuestro todos los días. Y una de las frases, por ejemplo, del Padre Nuestro es la que dice Lamberto, se me fue ahora. Perdonad nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y, por ejemplo, es algo que no se practica en la religión cristiana. Entonces, eso son cosas que a mí no me cuadran.
no me cuadran. O sea, el tema de la hipocresía, si eres de una manera, eres de una manera. Y muchas veces el desconocimiento y el que te bombardeen con una cantidad de información específica y no contrastar y no hacer cosas, hace que acabes teniendo un tipo de comportamiento que no es realmente el que tú estás promocionando por otro lado. O sea, tú dices, no, yo es que soy buena gente, yo es que soy buena gente, sí, pero después viene un inmigrante y estás diciendo no los dejen entrar y dices, bueno, que se muera en su tierra en vez de echar una mano aquí. Pues ese tipo de cosas es lo que quería criticar dentro del corto. ¿Tocó la religión católica? Pues porque es muy evidente, es muy evidente. Pero bueno, puede tocar otra cosa. Nosotros hicimos en su momento Verdad y Consecuencia en el año 2013. Y Verdad y Consecuencia, por ejemplo, es un corto, en aquella época no existía, era el bipartidismo, y entonces lo que hicimos fue criticar lo que significaba el bipartidismo en ese cortometraje de una manera muy clara, diciendo que tanto unos como otros eran básicamente lo mismo. Y, o sea, actuaban de la misma manera en muchos aspectos. Y, digamos, fue una cosa que tenía dentro que digo, bueno, pues como tengo opciones de contarlo a nivel audiovisual, pues lo hago. Hay gente que va a manifestarse, yo lo cuento en un corto. Al final es una herramienta muy potente que llega de manera muy directa. Si llega, maravilloso. Si no llega, pues ahí está. O sea, tu último proyecto, este que vamos a ver ahora, pones el foco sobre la Iglesia Católica y le llaman a ti, a Lamberto, dos curas de Venezuela y habrás pensado, bueno, pues el trabajo ya está hecho, ¿no? Hombre, está claro, hemos visto cosas que son brutales. O sea, un cura que se pone en contacto con Lamberto Guerra para decirle, puedo pedirle amistad, es que me ha encantado su trabajo, es que ha sido maravilloso. Y dice, bueno, pues algo hemos hecho bien, una diócesis mexicana que comparte el vídeo diciendo por fin alguien dice las cosas claras. Un montón de gente que sí que son cristianos, o sea, que muchos cristianos que han compartido y que dicen menos mal que alguien dice lo que realmente pienso yo. O sea, que es que hay una corriente parte de la Iglesia que piensa esto. Sinceramente, que tú expreses una opinión y que veas que mucha gente te apoya y dice ole, y yo pienso lo mismo, la alegría ahí, digamos, es grandísima, ¿no? Sí, que Lamberto estuvo ayer aquí también. Muchísimo talento canario en directores, actores y en todos los ámbitos de la industria. ¿Qué crees? Porque sí, realmente hay mucho trabajo, o sea, hay muchas personas que trabajan o que intentan focalizar su arte y su creatividad en este camino, pero parece difícil llegar a un punto. ¿Qué crees que le falta a la industria canaria teniendo tanto talento para al final pues despegar un poco, ¿no? A ver, ahora mismo parece que hay más trabajo, pero creo que es un poco engañoso. O sea, vivimos en una época en la que viene un montón de rodajes de fuera aquí por cuestiones de incentivos fiscales. Claro. O sea, no nos engañemos, es verdad que hay unas localizaciones que son maravillosas, pero es que el mundo es maravilloso y hay multitud de localizaciones en todo el mundo. No se vienen a Canarias solamente por las localizaciones, se vienen a Canarias por los incentivos fiscales. Entonces, claro, al final pues traen un equipo grandísimo de gente de fuera, un montón de medios de fuera, y la gente de aquí, pues lógicamente, bueno, pues a ver, trabajos que no requieran una especificidad o que no requieran algo que sea muy, pues que, oye, que va a depender mucho de ti el resultado final. No, pues entonces cogemos a la gente de Canarias porque lo podemos hacer, pero puestos importantes, no, los canarios no somos guionistas, no somos directores, no somos montadores, no somos directores de fotografía. Es verdad que hay, o sea, hay de grandísimo valor, pero si no impulsamos nosotros nuestros proyectos, nadie viene de fuera a decir, oye, este director canario me interesa, o este montador canario me interesa, porque no tenemos trabajo para eso. Para eso ya se tienen, bueno, sin ir más lejos, la serie Hierro, por ejemplo. Tanta historia con la serie Hierro, y es de una productora gallega y catalana. Sí, prácticamente todo el equipo venía de fuera. De fuera. Es verdad que había, por parte de HD, pues, que también que fue el que impulsó el proyecto, había gente de aquí de Gran Canaria y tal metida, pero nada. Y los actores porque necesitaban actores claro, con acento canario, porque si no ten por seguro que también hubiesen sido todos actores de fuera. O sea, no nos engañemos, la situación en el cine en Canarias está mejor porque la gente que antes hacía de rider, llevar un coche y llevar producción en cortometrajes canarios, ahora lo está haciendo en superproducciones americanas. Se cobra mucho más, por supuestísimo, y genial que haya mucho trabajo. Pero los puestos importantes seguimos exactamente igual. Y si no nos buscamos nosotros el proyecto, no podemos lanzar nada hacia adelante. Es así. Pues bueno, ya para terminar, sin adelantar demasiado, ¿puedes decir más o menos qué vamos a ver ahora en Amar al Prójimo, en la proyección? Pues Amarás al Prójimo es un cortometraje que rodamos en el Festivalito de La Palma. Necesitábamos, bueno, el lema de este año era "Ha llegado el momento". Y yo tenía esa historia adentro, o sea, el típico, tienes algo en el estómago que te sienta mal y que tienes que echar fuera. Y digo, pues ha llegado el momento de echarlo fuera y yo creo que lo podemos adaptar muy bien al lema, ¿no? Y básicamente es mi manera de expresar una idea de algo que estoy viendo desde hace un montón de tiempo, y es que la gente se comporta de una manera que no
no es lo que, primero, lo que piensan que están haciendo, porque mucha gente piensa que se están portando bien y realmente, si se miran un poquito dentro, son conscientes de que no lo están haciendo bien, y que la Iglesia Católica ahora mismo, se ha convertido en un estorbo. Básicamente se ha convertido en un estorbo y no tiene nada que ver con lo que podía haber sido en algún momento. El hinduismo, por ejemplo, se creó. O sea, está claro que los hinduistas no creen en dioses de 6 brazos ni en hombres con cabeza de elefante. Se creó para fomentar buenos hábitos y saludables de vida. O sea, hay elementos que tú dices, compórtate de esta manera porque el Dios te va a castigar. No, compórtate de esta manera porque si no te va a entrar el colesterol, te vas a pasar esto, te va a pasar lo otro. El catolicismo, 3/4 partes de lo mismo. O sea, el catolicismo ha intentado, desde sus inicios, pregonar, por así decirlo, una serie de comportamientos para generalizar y que todos nos comportemos bien y que todos nos respetemos los unos a los otros, pero es que la Iglesia poco a poco ha pasado a manos de los hombres totalmente y nos hemos acabado por convertirnos en gente que si no eres católico eres malo, cuando eso no es la religión católica, si no eres de derechas eres malo, si eres tal eres malo, o sea, ya todo el mundo es malo si no haces o dices lo que ellos quieren, ¿no? Y bueno, son hombres, también se equivocan. Buenos días, padre. ¿Me puedo sentar? Por supuesto, toma asiento. Faltaría más. Es bonito, ¿no? ¿El qué? El amor. El amor es lo más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La base del catolicismo. Ama al Señor por encima de todas las cosas. Y ama al prójimo como te amarías a ti mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué un cristiano de buena fe no puede amar a los homosexuales como a sí mismo? Realmente no es que no los amen. Simplemente se dan cuenta de que están cometiendo pecado y sienten pena por ellos. Pena. ¿Qué pecado están cometiendo? ¿Cuál es el error? Prácticas sexuales inadecuadas. Una práctica sexual entre 2 personas del mismo sexo no tiene como fin la procreación. Y como usted comprenderá, esto va contra la palabra del Señor. Y según la Iglesia, el hombre solo puede practicar sexo con fines reproductivos. Correcto. ¿Y entonces qué hacemos con las personas que no son fértiles? ¿Celibato de por vida? Esa es la palabra del Señor. ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Ahí? ¿Aquí lo dice? ¿Pero lo dice él o alguien dice que lo dijo? Si empezamos a desconfiar de la palabra del Señor. Yo no desconfío de la palabra del Señor, desconfío de los hombres. Y la Iglesia son hombres. Y algunas mujeres, pero no las dejan en primera fila. Desconfío de quien promete celibato para toda la vida para dar la palabra del Señor, pero cuando se acerca un niño se olvidan del celibato y de su humanidad. Dejad que los niños se acerquen a mí, no iba por ahí. Desconfío de quien tiene patrimonio para acabar 2 veces con el hambre en el mundo y aún así se lavan las manos. Desconfío de quien tiene acciones en canales de televisión o de radio que promueven una ideología claramente de derechas o de ultraderecha y no permiten que un inmigrante cruce una frontera o que se les trate en un hospital y se mueren de hambre y de frío. Desconfío de quien dice: perdonad nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero son los primeros en ofenderse y en humillar a quien no es o no ama como ellos. No todos somos así. Los que no lo son callan, que no sé si es peor. Hijo mío, ha llegado el momento de decirte algo y espero que seas tú el responsable de hacérselo llegar al resto del mundo. El mundo evoluciona, la sociedad evoluciona y la Iglesia tiene que evolucionar con el mundo alrededor o se convierte en un lastre, que es en lo que se ha convertido. El amor es la base de todo, de todo. Así que ámense y respétense los unos a los otros.
Solo así podrán seguir existiendo ustedes y todos los demás. ¿Usted quién es? Yo soy el que inspiró este libro.